Hace unos meses, Netflix estrenó el documental OVNIs, Proyectos de Alto Secreto Desclasificado, a través de su plataforma, y el material multimedia generó todo asombro porque se dieron a conocer eventos relacionados con el fenómeno OVNI, que hasta hace poco había sido clasificado como ultrasecreto, entre ellos el reporte del avistamiento cada vez mayor de objetos sumergibles no identificados, llamados OSNIs, en los océanos de la Tierra por parte de la Marina de Estados Unidos. A partir de ahí comenzó una nueva ola de nuevos expertos que buscan desmenuzar estos avistamientos. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. El acrónimo OSNI, objeto sumergible no identificado, también conocido como un objeto submarino no identificado, se refiere a un supuesto caso de avistamiento en el cual un objeto de paradero desconocido emerge o se sumerge en el agua por supuestamente naturaleza o a su posterior evolución en el aire. Suele relacionarse con los ovnis. No se comenta que puedan ser los mismos, sin embargo, existen relación entre avistamientos entre OSNIs que después de salir del mar se convierten en ovnis y viceversa. En España, su supuesta existencia se ha relacionado con dos conjeturas formuladas por la madrileña Beatriz Gato Rivera, según las cuales la Tierra podría estar siendo observada por una civilización más avanzada que no desea contactar con los seres humanos, pero a pesar de no querer ser detectada, ocultando su señal y habitando bajo mares y lagos para pasar desapercibida, no es tan avanzada como para lograrlo. Al contrario que los platillos voladores, existen muy pocos indicios físicos de los OSNIs, como fotografías o imágenes en movimiento, aunque sean lejanas, borrosas y con poco detalle como suelen suceder con los objetos voladores no identificados. Tampoco los informes militares sobre posibles detecciones submarinas pueden ser muy precisos, ya que lo impide la naturaleza del medio acuático. Sin embargo, y al igual que con los objetos aéreos, no hay ninguna prueba de su existencia. Sobre los objetos submarinos no identificados, no se han realizado investigación como el proyecto Libro Azul, a lo que han influido en la escasez de catalogaciones, taxonomías y publicaciones especiales de las monografías. Según la definición, estos avistamientos requerían la existencia previa de un ovni o varios, a quienes se les atribuye un origen extraterrestre mayormente. Esta vinculación también la recoge en Francisco Javier Torrent Rodrigo, tomando como referencia las palabras de Juan Manuel García Bautista en la publicación El Fuego del Dragón, quien afirma que la mayor parte de los avistamientos se realizan en las zonas costeras, pero dichas estadísticas presentan un problema. Ricardo Ocampo advierte que las estadísticas manejadas por muchos ufólogos no pueden ser tenidas por fiables, y menos por consensuadas, ya que la ufología de gran tirada no se caracteriza por su rigor. Por tanto, las zonas del planeta o los países donde hay más avistamientos desconocidos varían según cada escritor. Cabe concluir que cualquier OSNI sería un OVNI, que navegaría por el agua emergiendo o sumergiendo, y cuya procedencia no se puede determinar. Como en el caso de la ufología, el término desconocido no se refiere a que se ignore la bandera bajo la cual navega. Lo desconocido es su propia naturaleza, porque no se sabe si se trata de un barco, un sumergible, un submarino o un aparato anfibio, incluso si son animales acuáticos o submarinos. Como se ha indicado, existe una tendencia que fija su procedencia fuera de la Tierra.
Sin embargo, autores como Torren Rodrigo no aclara qué planeta, satélite, sistema estelar o galaxia provendrían dichos objetos. Por lo tanto, la hipótesis extraterrestre no resuelve la incógnita. No es fácil encontrar una tipología clara y consensuada sobre las distintas formas de los ovnis, como sí sucede con los objetos sin identificar vistos en el cielo. Tampoco se puede indicar con seguridad una silueta predominante, como erróneamente se hace con los platillos voladores, que son producto de un error cometido en 1947 por el periodista Bill Bankett al confundir la forma de volar de los objetos vistos por Keta Arnold. De la misma manera se ha revelado difícil localizar biografías que muestren taxonomías de los posibles osninautas, es decir, los supuestos tripulantes de los ovnis, como si ocurre en el campo aéreo con los denominados grises. Esto nos habla mucho sobre lo poco que se conoce del fenómeno ovni y la incógnita que genera, ya que podríamos estar hablando de objetos tripulados, no tripulados, y hasta algunos comentan objetos que podrían ser interdimensionales, si podríamos hablar de la facilidad de movimiento que se encuentran en los fondos terrestres. No se han desarrollado investigaciones en este campo similares al proyecto Signo en 1947 o en el proyecto Libro Azul de 1952, porque la existencia de los ovnis nunca ha sido tenida por un peligro para la seguridad nacional de ningún país, aunque los submarinos pueden lanzar un poder destructivo mucho más grande que los aviones. Dicho peligro solo se materializó sobre todo a partir de los años 60. Hasta entonces cualquier embarcación subacuática solo podía amenazar a otros barcos, no a instalaciones en tierra o incluso a ciudades. Naves con la capacidad de transportar misiles nucleares hasta la costa de los Estados Unidos fueron operativos desde las décadas de 1960, cuando las investigaciones ovni casi habían terminado con la conclusión de que aquellas visiones no suponían ningún peligro para la seguridad nacional. Por tanto, no se cuenta con una categoría tan extendida como la realizada por Joseph Allen Hynek en las 3 distintas fases, es decir, primera fase cuando se ve al ovni en la tierra o en el cielo, segunda fase cuando deja signos y tercera fase si se distingue a un tripulante. Ni tampoco se encuentra cercanos y encuentros lejanos, dependiendo de si sí o no, más de 15 metros o menos se encuentran entre el observador y el observante. La posibilidad de utilizar una categoría similar para los ovnis se descarta por ser el agua un elemento muy diferente al aire, donde la visión a 150 metros es muy difícil e imposible, ya sea un horizontal o en vertical. De la misma manera, en cualquier medio el líquido elemento disuelve y esparce con rapidez la mayoría de los residuos, por lo que la toma de restos resulta también muy difícil en el mejor de los casos. Y por último, la luz y las ondas de radio en el agua sirven de poco o de nada para detectar objetos. De ahí la dificultad que tienen los medios normales, la tecnología de alta punta y la intuición del ser humano, ya que a diferencia del aire, tenemos como si estuviéramos hablando de alguna capa que nos difusa el terreno para poder observar a estos entes, efectos, o quién sabe la categoría que deberían de tener. Según Torren Rodrigo, la existencia de ovnis se basa en la posibilidad de que la civilización humana esté inmersa dentro de otra civilización galáctica mucho más grande. Esta conjetura la publicó la madrileña Beatriz Gatto Rivera en el 2003, y solo es posible, según su autora, si se cumpliera previamente el llamado principio subatrópico, y también la conjetura de la indetectibilidad,
Según la madrileña Beatriz Gatto Rivera, si dichos supuestos fuesen ciertos y convergieran, la civilización humana formaría parte sin saberlo de otra civilización aún más grande y más evolucionada. De igual forma que los gorilas de montañas están inmersos en la civilización humana sin percibirlo, la doctora plantea en su artículo la cuestión de si los gorilas viven conscientes de poblar una reserva natural creada por una civilización más avanzada que suya, y concluyó que no. Y al igual que los gorilas, los perros, los gatos, no son capaces de entender la magnitud de la creación del ser humano. Según la postura creada por Beatriz Gatto Rivera, y según estas dos conjeturas, podríamos entender o podríamos suponer que la existencia de los hermanos estelares está predeterminado por si nosotros somos capaces de entender nuestro puesto y nuestro lugar en esta enorme galaxia y en este conjunto cósmico espacial. Asimismo, la madrileña Beatriz Gatto Rivera se formuló la pregunta de por qué las civilizaciones más avanzadas y cercanas a la Tierra no han contactado con los seres humanos, a lo que se responde a sí misma con dos nuevas interrogantes. ¿Enviaría algún país de este planeta una delegación oficial al territorio de gorila de montaña para presentarse abierta y oficialmente a las autoridades de los gorilas? ¿Se estrecharía la mano, llegarían a acuerdos e intercambiarían firmas con los machos dominantes? Nuevamente su conclusión es negativa por la misma razón, que los humanos no tratan de contactar con los simios para explicarles cuestiones como las ondas hertzianas, asumiendo el deseo de las otras civilizaciones de no contactar con los terrestres. Quería para resolver una incógnita más. ¿Por qué motivo no pueden detectarse señales luminosas o de radio causadas por dicha o dichas civilizaciones? Esta pregunta es respondida por la llamada conjetura de la indetectabilidad, también formulada por la madrileña Beatriz Gatto Rivera. Dicha conjetura sostiene que las civilizaciones tienden a camuflar o silenciar su presencia por motivos de seguridad. Por ello, la doctora madrileña presagia un escaso éxito a proyectos como el SETI, incluso teniendo relativamente cerca miembros de dicha civilización o civilizaciones. Partiendo de los supuestos antes indicados, autores como Torren Rodrigo postulan que bajo el mar podrían estar explicaciones como la de los ovnis, hasta el momento buscadas en estrellas lejanas. Dicha búsqueda se refiere al pequeño porcentaje de casos no aclarados. Así pues, la cadena argumental sería la siguiente. Según la madrileña Beatriz Gatto Rivera, la Tierra podría estar inmersa en una o varias civilizaciones galácticas que no desean contactar con los humanos y no es posible detectarlas por haber enmascarado sus señales. A partir de dichos supuestos, autores como Torren Rodrigo indica que dichas civilizaciones habrían llegado al planeta, habrían decidido establecerse y habitan en lagos y océanos para no ser detectados, siendo los avistamientos inexplicados los únicos indicios de dicha civilización. A estas explicaciones o conjeturas se oponen las recogidas en el informe Condon, publicado en los años 70. Dicha investigación concluía que tras los ovnis no se halla ningún fenómeno de la naturaleza desconocida por el ser humano, y que investigaciones sobre dichos avistamientos no supondrían ningún beneficio para disciplinas como la física o la ingeniería, aunque sí para ciencias sociales como la psicología o la sociología. Si en el tema de ovnis se presentan fotos, grabaciones, filmaciones y otros indicios que no prueban nada, en el tema de los OVNI, la inmensa mayoría de los datos se restringen a declaraciones, pese a referencias sobre detecciones por otros medios. Así, en una supuesta avistamiento de un objeto submarino no identificado en la Patagonia en Argentina, los autores afirmaban que aquel OVNI fue detectado por sonares pertenecientes a las armadas del país andino
e incluso requisitos el empleado de armamento defensivo. Pero no hay pruebas más allá de la narración y no se aclara qué tipo de armamento se utilizó. La falta de detalles con los relatos como este se ajustan a los expresados por Carl Sagan en 1996, cuando fue asesor de trabajos como el proyecto Libro Azul. Según el astrónomo, miembro del comité asesor de la USAF, los casos interesantes no son verificables y los casos verificables, tristemente, no son interesantes. El tener relatos como fuente principal es una limitación y un riesgo como en cualquier otro ambiente. La información aportada por los testigos debe ser confirmada por otros medios. No debe de olvidarse que las personas son falibles y la memoria humana es reconstructiva, por lo que no es fidedigna. Por lo tanto, no existen los testigos perfectos, ni los testimonios 100% creíbles. Sin embargo, la luz, la radio, el radar penetran mal en el agua o no penetran en absoluto. El sentido más útil para detectar naves sumergibles en ese ambiente resultaría ser el sonido. Pese a los esfuerzos por desarrollar otro sistema como DAM, basada en anomalías magnéticas, por suerte o por desgracia el sonido presenta limitaciones que no sufren los radares o identificaciones visuales. Por ejemplo, utilizando frecuencias de más alcance se pierde precisión. Se utiliza otras frecuencias para lograr más exactitud, al alcance se reduce. Otra gran limitación de los sonares estribase en la dificultad de distinguir un sonido de un eco producido por el fondo marino a un barco de peces o unos mamíferos acuáticos. Dicho eco puede dar la falsa idea de lo que escucha viajando por el radio, de lo que realmente está pasando. También el sonar se ve afectado por la salinidad del agua o su temperatura a ciertas profundidades. Mucho más que los radares ven en sus ondas distorsionadas por la variación atmosférica en forma de nubes, lluvia o frentes nubosos. Así pues, puede construir un error equiparable los ecos de sonares a detección de radares y darles una fidelidad similar. Sin embargo, nuevamente por las propiedades del agua, esto no puede ser verificable, ya que, como mencionamos, el agua sirve como un difusor tanto para radares, sonares o por cualquier tipo de tecnología que tenemos actualmente. Mucho se habla sobre los planteamientos de los OVNIs. ¿Qué relación tiene con los ovnis? ¿Realmente estaremos en un plan galáctico en el cual no tenemos el protagonismo que el ser humano está acostumbrado a tener? ¿O simplemente podría ser otra cosa? ¿Algún tipo de animal no identificado? ¿Algún tipo de un efecto generado por la presión del agua? ¿O simplemente la invención del humano que quiere encontrarle un sentido y un poco más de diversión a este plano que a veces nos pareciera ser tan aburrido? Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.